¿Y si te dijera que, sin darte cuenta, estás apagando la llama divina que arde en tu corazón? Que tus decisiones diarias, tus hábitos más comunes, podrían estar contristando al Espíritu Santo, alejándote del propósito eterno que Dios diseñó para ti. Este no es un mensaje cualquiera. Es un llamado urgente, un despertar para millones de creyentes que, sin saberlo, están sofocando la obra transformadora del Espíritu de Dios en sus vidas. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu caminar con Cristo para siempre. Hace poco, el mundo cristiano se estremeció con una noticia que recorrió titulares globales. Una mega iglesia en Norteamérica, conocida por sus cultos vibrantes y miles de asistentes, anunció su cierre tras una serie de escándalos que involucraban a sus líderes. La razón, según los informes, no fue solo el pecado evidente, sino algo más profundo. Una desconexión espiritual que comenzó mucho antes en los corazones de sus miembros y pastores. Según un estudio reciente de Barna Group, el 68% de los cristianos evangélicos en América admiten sentirse estancados espiritualmente, atrapados en una fe que no crece, que no transforma. La causa, hábitos diarios que, como un balde de agua sobre una llama, apagan la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en 1 de Tesalonicenses 5:19, lanzó una advertencia clara y directa. No apaguéis el Espíritu. La palabra griega aquí, sbenut, significa literalmente extinguir, sofocar, como apagar un fuego o una lámpara, descrito en Marcos 9:48 y Mateo 25:8. Para los cristianos de Tesalónica, una iglesia joven, estas palabras eran un recordatorio urgente. El Espíritu Santo, descrito como lenguas de fuego en Hechos 2, es una presencia viva, poderosa, pero que puede ser obstaculizada por nuestras acciones. Hoy, en un mundo lleno de distracciones, pragmatismo y psicología secular, este mandato resuena con mayor fuerza. ¿Qué significa apagar al Espíritu? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y, más importante, ¿cuál es el peligro para nuestro crecimiento espiritual? Para entender cómo apagamos al Espíritu, primero debemos comprender su obra. El Espíritu Santo, prometido por Cristo en Juan 14:26, es nuestro consolador, nuestro guía, nuestro maestro. Como dijo el gran pastor puritano John Owen, la santificación es una obra inmediata del Espíritu de Dios en las almas de los creyentes, purificando y limpiando su naturaleza de la contaminación del pecado. Él ilumina la palabra, nos lleva a la intimidad con Dios, glorifica a Cristo, nos guía a la voluntad de Dios y nos fortalece interiormente. Pero cada una de estas obras puede ser sofocada por nuestros hábitos. En Efesios 4:30, Pablo advierte: no contristéis al Espíritu Santo. La palabra griega lipeite implica causar dolor, angustia. Apagar al Espíritu, lo que hacemos, y contristarlo, su respuesta, son dos caras de la misma moneda. Como explicó el pastor de siglos pasados Richard Baxter, el Espíritu es una persona divina, y cuando lo apagamos, herimos su corazón santo. El peligro es claro: al apagar al Espíritu, frenamos nuestro crecimiento espiritual, nos estancamos y nos exponemos al juicio divino. Basado en las Escrituras, estos son 10 hábitos que apagan y contristan al Espíritu Santo. Cada hábito es una barrera que impide que el Espíritu realice su obra santificadora, llevándonos hacia la semejanza de Cristo, y nos desafiará a avivar la llama del Espíritu en tu vida. Número 10. Negligencia en el estudio de la palabra. El Espíritu ilumina la palabra para santificarnos, descrito en 1 de Pedro 2:2. Como dijo el gran pastor de la antigüedad Charles Spurgeon, la Biblia es el combustible que aviva el fuego del Espíritu. Pero cuando descuidamos su estudio, apagamos su obra. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, dice Santiago 1:21. La palabra griega dechomai, recibir, implica una aceptación humilde y activa. El pastor John MacArthur advierte: un cristiano que no estudia la palabra es como un soldado sin espada, incapaz de avanzar. ¿Estás apagando al Espíritu al ignorar la Escritura? Número 9.
Falta de oración constante. El Espíritu nos lleva a clamar Abba, Padre, como dice Romanos 8:15 y Gálatas 4:6, buscando intimidad con Dios. Pero cuando reemplazamos la oración por distracciones, apagamos su obra. Orad sin cesar, dice Primera de Tesalonicenses 5:17. La palabra griega adialeptos significa sin interrupción. El gran pastor puritano Jonathan Edwards dijo: la oración es el aliento del alma. Sin ella, el espíritu no puede soplar. ¿Estás sofocando al espíritu al descuidar la comunión con Dios? Número 8. Sustituir la verdad por psicología secular. En Gálatas 3:3, Pablo pregunta: habiendo comenzado por el espíritu, ¿ahora os perfeccionáis por la carne? La palabra griega epiteleist, perfeccionáis, implica un intento humano de completar lo que Dios comenzó. El pastor John MacArthur señala: la psicología promete cirugía profunda, pero solo la palabra y el espíritu pueden sanar el alma. Cuando confiamos en terapias humanas en lugar del espíritu, lo apagamos. Y lo peor que puede pasar con la psicología es que insertamos espíritus demoníacos en nuestro entorno. ¿Estás buscando respuestas en el mundo en lugar de en Dios? Número 7. Pragmatismo en el ministerio. El Espíritu obra a través de la predicación poderosa, no del entretenimiento, como dice Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Richard Baxter advirtió: cuando la Iglesia confía en métodos humanos, apaga la voz del Espíritu. Si priorizamos estrategias de marketing sobre la verdad, sofocamos su poder. Estás apagando al Espíritu al buscar crecimiento sin su presencia. Número 6. Falta de humildad ante Cristo. El Espíritu glorifica a Cristo, revelando su gloria, como dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La palabra griega katoptrisomenoi, mirar como en un espejo, implica contemplación profunda. Pero el orgullo espiritual nos ciega. El puritano John Owen dijo: el orgullo es el primer paso para apagar al espíritu, porque nos aleja de la humildad de Cristo. ¿Estás apagando al espíritu al no buscar la semejanza de Cristo? Número 5. Desobediencia a la voluntad de Dios. El espíritu nos guía a la obediencia, descrito en Ezequiel 36:27. La Biblia es clara: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Salmo 143:10. La palabra hebrea lamad, enseñar, implica disciplina activa. J.C. Ryle advirtió: la desobediencia es como arena en los engranajes del espíritu. Cuando ignoramos su guía, lo apagamos. ¿Estás resistiendo la voluntad de Dios en tu vida? Número 4. Amargura ante las pruebas. El Espíritu usa las dificultades para acercarnos a Dios, como describe Romanos 8:28. Pero la amargura las rechaza. La Biblia dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Salmos 37:5. Thomas Watson escribió: las pruebas son el yunque del espíritu, la amargura las convierte en cadenas. ¿Estás apagando al espíritu al resentir las pruebas que Él permite? Número 3. Autosuficiencia y orgullo. El espíritu nos fortalece interiormente, como describe Efesios 3:16, pero la autosuficiencia lo apaga. El apóstol Pablo exclamó: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. La palabra griega asténeo, que significa débil, resalta nuestra dependencia. Sinclair Ferguson advierte: la autosuficiencia es el veneno que apaga la fuerza del espíritu. ¿Estás confiando en ti mismo en lugar de en Él? Número 2. Indiferencia a la convicción del pecado. El Espíritu convence de pecado, como describe Juan 16:8, pero ignorar su voz lo apaga. La Biblia enseña: examínalo todo,
retén lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. John Flavel dijo: ignorar la convicción es como apagar una alarma que salva vidas. ¿Estás sofocando al espíritu al endurecer tu corazón? Número 1. Falta de adoración verdadera. En la actualidad muchos creen que están adorando verdaderamente al Señor. Al ser expuestos a sugestiones emocionales a través de una música diseñada por estrategas del marketing secular para hacerte llorar y estimular tus emociones, pero solo el Espíritu nos lleva a adorar verdaderamente, como describe Efesios 5:18 al 19. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Martin Lloyd-Jones afirmó: la adoración es el oxígeno del Espíritu. Sin ella, su llama se debilita. Cuando vivimos sin adoración, apagamos su gozo. ¿Estás apagando al Espíritu al no adorar con todo tu corazón? Apagar al Espíritu no es un pecado menor. Como advirtió el pastor John MacArthur, es detener la obra santificadora de Dios, retrasar tu transformación a la imagen de Cristo. En Isaías 11:2, el Espíritu es descrito como espíritu de sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, conocimiento y temor del Señor. Apagarlo es rechazar estas bendiciones, vivir una vida espiritualmente estéril y enfrentar el juicio divino. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Advierte Efesios 4:30. Contristarlo es herir al Dios que vive en ti. El puritano Thomas Brooks escribió: apagar al Espíritu es como apagar la luz en una noche oscura. Te deja vulnerable al peligro. Sin su guía, nos estancamos, caemos en tentación y perdemos la bendición de la comunión con Dios. Pero hay esperanza. La llama puede ser avivada. El mandato de Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:19 no es solo una advertencia, sino una invitación. No apaguéis el Espíritu significa vivir de manera que su llama arda intensamente. ¿Cómo? Estudiando la palabra con diligencia, orando sin cesar, humillándote ante Cristo, obedeciendo la voluntad de Dios, abrazando las pruebas, dependiendo de su fuerza y adorando con todo tu corazón. Como dijo John Owen, el Espíritu no trabaja en nosotros sin nosotros. Es hora de actuar. En 2 de Timoteo 1:6, Pablo exhorta: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. La palabra griega anasopureo significa avivar la llama. Hoy el mundo cristiano enfrenta una crisis de estancamiento espiritual, pero tú puedes ser parte de un avivamiento. Rechaza los hábitos que apagan al Espíritu. Abraza los que lo encienden. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, es Dios mismo, viviendo en ti, guiándote hacia la semejanza de Cristo. Cada vez que apagas su obra, apagas la luz que ilumina tu camino hacia la eternidad. Pero hoy, en este momento, puedes elegir avivar la llama y reflejar la gloria de Cristo, donde tu iglesia sea un faro de santidad, donde muchos sean transformados porque tú dijiste sí al Espíritu. En las palabras de G.I. Packer, el Espíritu Santo es el agente de nuestra santificación, y nuestra tarea es cooperar con Él. No dejes que los hábitos de este mundo sofoquen su voz. No permitas que el pragmatismo, la psicología o el orgullo apaguen su fuego. Levántate, cristiano, y camina en el Espíritu. Que tu vida sea un testimonio vivo de su poder, un fuego que no se apaga, hasta el día en que veas a Cristo cara a cara. No apaguéis el Espíritu. Que este sea tu lema, tu oración, tu legado. Aviva la llama. Vive para la gloria de Dios, y que el Espíritu Santo transforme tu vida, tu iglesia y tu entorno, ahora y para siempre.